Bienvenidos, welcome. Estamos en Ich bin wie ich bin. Es una sesión donde los invitamos a ver trabajo de video performance y conversar. Hola, yo soy Manuel Butrón y pues estoy aquí ayudando a Iris. Estamos en la presentación. Primera lección, el título. Ich bin wie ich bin significa yo soy como yo soy y le tengo un cariño especial al alemán, idioma, y por eso elegí titular de esa forma este proyecto, que es la recopilación de varios videos donde el audio toma un papel muy importante. Algunos son covers de canciones comerciales que realizo de una forma desconstructivista, y otros de los audios son poemas sonoros a la manera de Vito Acconci y de todos aquellos autores que se relacionaron con la poesía concreta de Brasil y con la poesía visual. Entonces, parto de la deconstrucción del lenguaje, de búsqueda de ecos, de metáforas, tanto auditivas como sonoras, y varios de estos trabajos de video son como videoclips de performance. Yo lo que me gustaría saber mucho es ¿de dónde vienen todas estas ideas tan locas que de repente muestras en tus videos? ¿Por qué es video performance? ¿Por qué los haces principalmente? ¿Cuál es la razón que te motiva? ¿Cuál es tu formación? ¿Y hacia dónde quieres llegar con todos estos videos que haces? Antes en Grecia decían que cuando los alumnos acompañaban al maestro había que caminar cerca de él, y entonces caminando y recorriendo los jardines se iba realizando el proceso de diálogo, y con ese proceso de conversación, de conversar juntos, también se escenificaba o tenía lugar el proceso del aprendizaje o de la enseñanza. También estoy segura de que ningún performer se hace por generación espontánea, como ningún libro surge de la nada. Los libros surgen de los libros, las pinturas surgen de las pinturas, y el performance surge de las artes visuales, de las artes conceptuales y de las artes icónicas o multimedias o electrónicas. Sobre todo en el caso de mi trabajo, donde para mí el soporte electrónico o digital y a través de la red es una parte medular de mi propuesta. Es mucho más accesible hoy por hoy tener un público a través de YouTube, de Facebook, de las distintas redes sociales, que muchas veces tenerlo de cuerpo presente. Mi canal tiene 1 año y más de 30,000 visitas, más de 300 suscriptores y más de 80 videos. Se me ocurre preguntarte que a partir de tu experiencia de todos estos años haciendo video performance, pues tu experiencia tanto en redes sociales como en la vida real o con las personas ya de bulto, ¿cuál es la diferencia que encuentras tú entre estos dos públicos, pues que al mismo tiempo son los mismos pero se expresan de formas diferentes? Los canales de YouTube ofrecen una herramienta muy útil que se llama Insight y que te permite en cada video poder observar cuántas personas ven ese video, en qué rango de tiempo. O sea, si tú subiste un video y ese video tiene ahí 1 año,
tú puedes preguntar cuántas personas lo han visto en todo ese año o cuántas personas lo han visto la última semana o el último mes. O sea, puedes dividir el rango de tiempo de tu pregunta. También te dice de qué partes del mundo te están viendo. La forma en que divide los países el Insight de YouTube es Europa, Estados Unidos, Asia, Medio Oriente, África, Sudamérica, y si quieres ver de México, nada más le haces clic en México. Y se iluminan, si por ejemplo estás en Europa, se iluminan con un color más fuerte los países de donde te estén viendo. Entonces puedes ver el conteo total de visitas por continente y puedes ver iluminados desde qué países te están viendo más. También puedes ver el rango de edad de los visitantes y el sexo, si son hombres, si son mujeres, pero en términos generales me ven más hombres que mujeres, de edades entre 25 a 55, por decir algo, y probablemente la proporción sea 75% de hombres y 25% de mujeres. Tengo principalmente espectadores en México y sin embargo también hay muchísimos espectadores que han visto los videos en Europa, en Estados Unidos y en Sudamérica. Eso de una forma constante. Y como tercer lugar podría decir que algo de Asia y de Medio Oriente. Sobre todo el video que tengo sobre pena de muerte y algunos otros videos que son eróticos, está como influencia fuerte y que puede ser bastante frecuente en mi trabajo de tánatos y de eros. Creo que llama bastante la atención. Y en cuanto al público real o al público presencial, la mayoría de los espacios donde presento mi trabajo suelen ser centros culturales, universidades, galerías o a veces bares. Y ahí depende mucho, por ejemplo, si me invitan a dar un curso y dentro del curso presento mi trabajo, del poder de convocatoria de la institución que me invita. Por ejemplo, he ido a presentar conferencias este año a San Luis y a Jalapa. Y hubo muy buen público para el curso que doy, que se llama Conciencia Creativa, pero ellos eran convocados directamente por las instituciones, en el caso de Jalapa Realia y en el caso de San Luis el Centro de las Artes. Si tú eres invitado por una institución que ellos convocan la asistencia, va a depender del perfil del público, no tanto tuyo, sino del perfil del público del espacio. Es lo que me sucede más con público real, que los auditorios dependen no tanto de un público dado a mi obra, sino del público ya cautivo de los espacios que me convocan a presentar mi obra. Aquí tenemos una serie de títulos de tu obra. Por aquí andas bailando también. Y bueno, el chiste es que a mí me llama mucho la atención, y precisamente ahorita también platicábamos un poco acerca de que te improvisas mucho. Esa improvisación al mismo tiempo no es también tan al azar, porque trae detrás todo un estudio o algo que tú quieres plantear, ¿no? Cada uno de estos títulos y de muchos otros, como los 80 que dices que están en tus páginas, tienen seguramente muchos puntos de contacto entre ellos y no solamente son al azar, ¿no? De que sean videos totalmente independientes entre ellos. Al mismo tiempo tú tienes una serie de alter egos en cada video, en cada presentación al menos de las que yo te he visto, se presenta una Iris diferente, bautizada con un apellido distinto, pero que al mismo tiempo conforman como una, no sé, no es Trinidad, sino ya es todo un panteón ahí de dioses y diosas. Entonces eso sería muy interesante saber de dónde surgió y cuáles son todos esos distintos personajes, ¿no?, que tienes. When I was a child, bueno, desde que era chica, una idea que tuve para ser artista, una de las razones que tuve para ser artista,
fue que era fan de la literatura y la fascinación de la literatura para mí era como poder entrar a otro mundo, que a través de la obra del autor yo podía salir de mi vida cotidiana y entrar a ese otro mundo mágico de Alicia en el País de las Maravillas o de Hansel y Gretel o de las princesas. Y yo dije, me encantaría cuando sea grande poder crear mi propio universo. Y supongo que después, cuando estudié cine y me enseñaron la metodología para construir personajes, yo ya tenía la formación de artista visual, había pasado por esta escuela, por la Esmeralda, que antes estaba en el centro histórico, y hice un mix entre seguir trabajando en las artes visuales y el performance, con mucha influencia de la fotografía y de la moda, porque también me gusta la moda, pero incorporar esa construcción cinematográfica de personajes. Y de esa forma no es que no existieran antes de eso, sino que existían de una forma menos estructurada. Yo tendía a pintar, y cuando pintaba máscaras tipo Ensor o Munch y expresionismo alemán, yo me vestía de negro, muy gótica, y tenía novios un poco oscuros. Y cuando decidí trabajar el tema de la naturaleza y del agua y del aire, me fui a la selva, y el galán también era como activista ecológico, y mi maleta backpack era azul y mi ropa era azul, y yo me mimetizaba con mis series de pintura. Y de esa forma, cuando trabajo ya más de lleno en performance, retomo lo que yo había hecho de una forma intuitiva, que era pero antes eran como etapas y solamente un personaje a la vez. Y lo que sucede ahora es que ya está estructurado de una forma consciente y he desarrollado 9 distintas estructuras a través de las cuales puedo recurrir para escenificar distintos universos o entornos culturales. Y de todos esos personajes que ahora tienes y que haces uso de ellos en todos tus videos, ¿cuál es el más antiguo? ¿Cómo se han ido desarrollando y hasta llegar a cuál? Y si tienes más personajes aún en mente, seguramente sí, pero ¿cuál es tu relación exacta con cada uno de ellos, ¿no? O sea, ¿qué quieres decir con cada uno? Si puedes describir así brevemente, tampoco no te explayes, pero no, o sea, sería como describir brevemente cuáles son esos personajes y qué te inspiran o qué parte de ti sacas con ellos y qué quieres que la gente entienda o aprenda o critique o lo que sea con ellos. ¿Así nada más? No sé si cuando mi hermano me bautizó, bueno, resulta que mi madre quería que yo me llamara Scarlett Berenice. Y fue el día de mi bautizo. Y entonces mi hermano tenía 8 años. Y él veía la tele y había un programa sobre una hada que se llamaba Iris. Y cuando el padre tiene a la bebé, o sea, a mí, y dice, ¿y cómo se va a llamar? Mi hermano dice Iris. Y mi abuela materna se llamaba Adelina. Ella murió en un accidente de ferrocarril. Pero estuvo, o mi mamá sabe, o mi mamá me cuenta de que de alguna forma el espíritu de mi abuela me cuidó para que yo naciera, porque mi mamá tuvo un parto muy difícil. Y ella sentía que mi abuela paterna me estaba cuidando. Entonces, en ese momento, después de que mi hermano dice Iris, mi papá dice Adelina. Y me llamo Iris Adelina, y no Scarlett Berenice. Entonces, desde ahí ya habían 4 nombres en la bandeja, que llegaron 2. Y una de las cosas que me gusta mucho del nombre Iris, que ha sido como el comodín, el que uso para todos mis personajes, incluso hay personas que dicen, ¿Iris es un nombre real o es un nombre artístico? Le digo, no, sí es un nombre real. O sea, en mi acta de nacimiento dice Iris, y en mi fe de bautismo también. Y creo que fue muy atinado, es una de las cosas que le agradezco a mi hermano, porque el arco iris tiene 7 colores y en principio
es también en la parte de color del ojo, y es una orquídea que existe en color amarillo y en color violeta. Resulta que el amarillo y el violeta me encantan, las orquídeas me fascinan, el arco iris es casi como un leitmotiv o un moto o una imagen recurrente en toda mi obra y en mi vida. Yo soy feliz cuando veo arco iris. Y la parte del ojo que tiene color me remite mucho a que somos una cultura visual, una época contemporánea donde dependemos de la visión, y soy artista visual, o sea, yo me dedico a ver para generar mayores imágenes que ofrecer a las personas que son igual o más voyeurs que yo. Y es en esta fascinación por lo visual y por el color y por la diversidad del color y con la psicología del color, porque cada color te hace sentir cosas diferentes. Si tú pudieras tocar cada color, obviamente que el rojo es más cálido que el violeta o que el azul, y que el verde es más fresco. Y por supuesto que el amarillo y el violeta te llevan a una dimensión de lo sublime, mientras que el rojo te lleva o te aterriza en algo netamente terrenal y físico o apasionado. Entonces, esta relación con el color y con el arco iris se fue profundizando en una especie de estudio de la identidad, de si hubiera un personaje rosa, porque el arco iris tiene rosa, o porque Iris le agregó el rosa al arco iris, y ¿cómo sería este color? Y a mí el rosa me sonaba a una energía de amor, una energía de compasión, una energía de misericordia, de ternura, de romance, de sensualidad, de feminidad. No que los hombres no puedan acceder al rosa, o que solamente lo femenino pueda ser rosa, sino que en sí mismo el rosa es dulce, como azuquita. Ya sea que lo abrace un hombre o una mujer, yo siento que el momento en que ese individuo, independientemente de su sexo o orientación sexual, abrace el rosa, está abrazando la parte dulce o amorosa de sí mismo. Y pensando que los colores y el arco iris puedan ser un reflejo del alma y que en el alma no hay sexualidad, y que hay quien dice que solo en este planeta existe la discriminación sexual, que por eso los extraterrestres no nos entienden, o los seres de otros universos. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en abstracto, y el color y el alma, que también por eso escojo como nombre artístico el nombre Iris Atman, me permiten pensar en esas abstracciones del espíritu y en esas posibilidades del espíritu o de la mente o de las emociones a través del color. Y por eso cada personaje está representado con un color. Y es a partir de esa exploración sobre las identidades que ese color ofrece que desarrollo la identidad, la historia de vida, el tipo de ropa y las historias y las series de performance de cada personaje. Creo que al final del día mi trabajo es una reflexión sobre las identidades, y una de las filosofías que más me ayudó en este proceso fue la teosofía, porque la teosofía tiene un área de conocimiento que se llama el estudio de las llamas o el estudio de los colores. Y por ejemplo, el primer rayo, que es el azul, es el rayo del domingo, es el rayo del Padre, y es un color de los misioneros, de los sanadores, de los que consuelan, de los que hablan de la fe y de la voluntad, ¿no? Dios me libre de los hombres indecisos, porque sin voluntad no haces nada, sin decisión no haces nada. Si estás pensando quisiera pero no lo haces, y una vez que lo haces ya tienes esa experiencia y puedes dar otro paso. Y Samadhi Iris Atma, Oceanía de Santiago, es la más cercana a este rayo y es la que trabaja más el tema de la fe, y por eso ella aborda mucho en su obra tanto los elementos de la naturaleza como aspectos de lo espiritual. El rayo 2 es el rosa y es el rayo del amor. Mi personaje más amoroso es Sugar Plum. Sí, todo este rollo de azuquita y girly, entre lo erótico cursi y lo erótico porno, porque alguien me decía una de las cosas que le llamaban
la atención de mi trabajo es que no es como tiene que ser blanco o tiene que ser negro, o esto es bueno y esto es malo, sino que trato de integrar los distintos tonos y los distintos matices sin excluir, ¿no? Es como, yo creo que darme permiso de explorar mis diversas formas de ser de una forma armónica e integrada es directa o indirectamente decirle a los espectadores que es posible darte permiso de explorar todas las potencialidades de ser que tienes dentro de ti. Y que no solamente no es un tabú ni algo que está mal, sino que además puede ser divertido. Y bueno, así voy personaje por personaje en esta relación con la teosofía y con el arco iris. En base a todo lo que hemos estado conociendo, viendo tus videos y todo esto, a mí me queda la duda todavía de a quién va dirigido. O sea, regularmente un artista como que decimos, hacemos el trabajo porque nos nace hacerlo, porque lo queremos hacer, son una serie de cosas que queremos sacar, pero finalmente lo que queremos es que lo vea la gente y que participe, que lo critique, que lo ame, que haga algo con ellos, pero que por lo menos se vea una interacción. ¿Tú a quién quieres dirigir todo esto? Hay una pregunta que luego hacen en cuanto a los artistas, nos dicen, ¿eres exitoso o eres un loser? Entonces uno trata de decir, yo soy exitoso, quiero ser exitoso, y obviamente que si tienes o no tienes un público, eso va a determinar la medida de tu éxito. Porque si tú eres muy bueno, según tú, pero según nadie más, es como más difícil que te crean, ¿no? En cambio, si tú eres bueno o tienes calidad en tu trabajo y hay cientos o miles de personas que están de acuerdo con eso, es mucho más fácil entonces que se pueda llegar a decir que tienes cierto éxito, reconocimiento, o que tu trabajo ha llegado a un nivel de institucionalización. Creo que no estoy hablando solo por mí, de que a mí me gustaría tener éxito, sino que todos aquellos que realizamos obra visual nos gustaría tener un público y un grado de reconocimiento por la calidad de la obra. En términos de popularidad, que podríamos decir, por ejemplo, Lady Gaga sale en la portada del Times, porque es una de las mujeres que tienen más seguidores en internet a través de su cuenta de Twitter y de YouTube y de todo lo demás. Luego, las artes visuales no son precisamente como las artes del entretenimiento, y a veces, o la mayoría de los artistas, prefieren tener un público menor, pero muy selecto, compuesto de profesionales de las artes, curadores, galeristas, colegas, que de esas masas. Y obviamente que para poder llegar a las masas, el lenguaje tiene que ser atractivo y entretenido y hasta cierto punto accesible en términos de un lenguaje no precisamente que abarates el discurso, pero sí que lo puedas traducir a términos cotidianos. En cambio, para lograr un reconocimiento de los profesionales del arte, es prioritario que tu obra esté traducida a los términos específicos del sistema artístico, es decir, evaluada a partir de una metodología crítica que pueda disertar sobre la cualidad artística, estética, temática de la obra y sobre si tiene o no trascendencia dentro del sistema. Y eso sí requiere una terminología y una construcción del lenguaje especializada que se relaciona mucho con la investigación y el desarrollo de las ciencias sociales, y que sobre todo reflexiona sobre qué tanto esta obra enriquece o renueva los sistemas de los que se nutre y a los que pertenece y a los que está procurando dar un discurso o una aportación.
Para lo primero, creo que es decir, para tratar de hacer algo atractivo y llegar a un público amplio, digamos un público general, aunque eso no existe, creo que las redes sociales y el internet son una gran herramienta. Y para los públicos especializados es menester formar o participar de círculos académicos, de coloquios, de simposios, de dar conferencias, de buscar aparecer en revistas especializadas o establecer relaciones personales con profesionales necesarios. Entonces, también otro área, otro tipo de personas con las que los artistas queremos relacionarnos y tener un relativo éxito son los medios, la política y el comercio. Entonces, son varias áreas. Para poder tener éxito con los medios, casi que tienes que saber un poquito de marketing, o ir a tocar la puerta, mandar boletines de prensa, ir a ver las revistas, ir a ver los periódicos, dejar boletines. Y algunas veces he tenido fortuna en los medios, algunas veces no. También no es algo como súper constante, hay una marea. Y para entrar a tener un cierto éxito en mercado, que lo que yo podría vender son tanto las pinturas como los DVDs de los performance. Bueno, es un producto, independientemente de que el performance es un bien intangible, queda un producto físico que son los DVDs, que pueden ser coleccionables, que se los podemos vender, por supuesto, y también puedo vender las fotografías que forman parte de esos video performance, o las pinturas que muchas veces aparecen en los videos, porque bueno, primero las pinté y existe el objeto, y eso es más como la relación con el comercio. Y cuando no, yo en mi caso no vendo mucho y no vendo a precios muy caros, así que soy una oportunidad. Invierten en un artista emergente que puede tener un muy buen futuro, ahorita muy buen precio, y quién sabe, en 20 años eso puede subir mucho, puede ser una muy buena inversión. Y entonces hay como varios públicos, ¿no? Porque obviamente que si tú quieres llegar al cliente o al coleccionista, tienes que ponerle precio a la obra y tienes que decir específicamente qué producto estás vendiendo. En cambio, si lo único que quieres es rating de YouTube, le pones unos tags tipo bikini o fantasma, lo que te decía del pega que tiene el héroe y el Thanatos, y probablemente vas a tener más visitas a que si pones semiótica, pragmática y arte conceptual. Pero probablemente si pones esos tags de avant-garde, Kunst, arte conceptual, curador, crítica, puedes entonces que estas redes sociales también apoyen el interés de acercarte al sistema y al público específico de tu profesión. Entonces yo creo que la respuesta tiene muchas aristas, muchas vertientes. Sería muy bueno tener, como dicen en estos chistes, un chofer, un bibliorelacionista y todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los artistas, sobre todo cuando somos independientes y cuando somos jóvenes, tenemos muchos sombreros. O sea, somos el autor de la obra, somos nuestro bibliorelacionista, nos encargamos de la venta de nuestro trabajo también y hacemos como todas estas multifunciones. Somos nuestro público, no, espero que no. Sí hay algunos publiquitos por ahí. Sí, a veces. Ich bin wie ich bin es la letra de una canción de una cantante griega que la hizo famosa en Alemania. Me encanta. Creo que se llama Vicky Andrews, no estoy segura. Pero también tiene que ver con todo este rollo de las afirmaciones y de que el trabajo es de la identidad. Entonces creo que es un tema que da para mucho. El asunto de explorar y de vivir y de... Además supongo que para mí a veces, no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me sucede que a veces no entiendes la vida, o sea, lo que te pasa, lo quieres entender y se supone que lo deberías entender porque es tu vida, pero a veces te rebasa y no te queda muy claro si tú estás viendo las cosas desde la perspectiva correcta o si hay una perspectiva correcta o porque hay tantas diferencias de opinión con los otros, formas de ver la vida, ¿no? Y para mí el arte es una forma de reflexionar y de traducir y de tratar de entender.
Entonces es como, no sé, creo que después de que termine un proyecto tengo un poquito más de claridad sobre algo y por eso supongo que es como esta idea de un proceso continuo, o por eso todavía no me he cansado de hacerlo, ¿no? Sino que tengo el interés de seguir entendiendo, y para mí el performance es mi herramienta para entender y para expresar o para actuar, porque independientemente hay un chiste donde el gurú le dice a sus sobrinos o a sus alumnos que el que mate una gallina y la mate donde nadie lo vea, le va a recibir una flauta que él hizo con sus manecitas, de madera, muy bonita la flauta. Entonces, un sobrino llega con la gallina muerta y le dice: yo me metí a bucear y bajo el agua donde nadie me vio, maté a la gallina. Y el otro llega y le dice: yo me trepé a un árbol y allá arriba, escondido entre las hojas, maté a la gallina. Y llega la sobrina y le dice, con la gallina viva: yo no la pude matar porque la gallina siempre me estaba viendo. Entonces yo tengo esta como convicción de que independientemente cuántos te ven hoy o mañana, siempre hay esa conciencia que está en todos lados y que siempre te ve, y que todas tus acciones siempre tienen esa consecuencia. Bueno, la chica que no mató la gallina fue la que ganó la flauta. Yo no sé cuál es mi flauta. Pero la idea de tratar de que las obras tengan una intención positiva es lo que creo que hago para ganar mi flauta. Sí. Así que gracias por verlos, gracias por difundirlos, suscríbanse al canal y espero nos vemos pronto. Bueno, pues yo agradezco mucho que me hayas invitado a participar en esto y sobre todo a conocer más acerca de lo que haces, de por qué lo haces, un poquito de historia. Yo sé que es muchísimo más de información que seguramente existe y muchas más las razones por las que trabajas en esto. A mí en lo particular estoy conociendo tu obra poco a poco, la sigo principalmente por Facebook y bueno, poco a poco pues en la relación que estamos llevando de amistad y todo esto, pues me estoy abriendo mucho más, ¿no?, a conocer tus personajes, conocer tu obra, y por eso me surgen al mismo tiempo muchas dudas y espero que no haya parecido esto como, como un cuestionamiento de por qué haces lo que haces, ¿no? No soy un crítico de arte, soy una persona normal que se dedica simplemente a, pues también a hacer algunos videos, a hacer algunas cosas de conciertos, etcétera, pero me interesa mucho tus propuestas, ¿no? Sobre todo porque no nada más es la imagen por la imagen, no nada más es que suene muy elevado o que sea demasiado chusco o que sea muy sexy. Es una combinación de todo y eso es lo que me atrae sobre todo, ¿no? Que es muy libre también. Esa parte es algo que me gusta mucho y que yo lo aplico también mucho, el tratar de no pensar mucho las cosas, sí pensarlas, pero no estructurarlas tanto que a la mera hora queden rígidas. Entonces eso es lo que me gusta mucho, tu libertad que expresas en cada uno de los videos. Y bueno, yo los voy a seguir viendo y creo que estamos aprendiendo, yo y muchas personas de internet seguramente. Y bueno, sería todo por mi parte. Gracias. Gracias.
vamos a ver trabajo de video performance y conversar. Hola, yo soy Manuel Butrón y pues estoy aquí ayudando a Iris. Estamos en la presentación. Primera lección, el título. Ich bin wie ich bin significa yo soy como yo soy. El lenguaje de búsqueda de ecos, de metáforas, tanto auditivas como sonoras. Y varios de estos trabajos de video son como videoclips de performance. Yo lo que me gustaría saber mucho es de dónde vienen todas estas ideas tan locas que de repente muestras en tus videos. ¿Por qué es video performance? ¿Por qué los haces principalmente? ¿Cuál es la razón que te motiva? ¿Cuál es tu formación? ¿Y hacia dónde quieres llegar con todos estos videos que haces? Antes en Grecia y le tengo un cariño especial al alemán, idioma, y por eso elegí titular de esa forma este proyecto, que es la recopilación de varios videos donde el audio toma un papel muy importante. Algunos son covers de canciones comerciales que realizo de una forma desconstructivista, y otros de los audios son poemas sonoros a la manera de Vito Acconci y de todos aquellos autores que se relacionaron con la poesía concreta de Brasil y con la poesía visual. Entonces, parto de la deconstrucción. Decían que cuando los alumnos acompañaban al maestro había que caminar cerca de él, y entonces caminando y recorriendo los jardines se iba realizando el proceso de diálogo, y con ese proceso de conversación, de conversar juntos, también se escenificaba o tenía lugar el proceso del aprendizaje o de la enseñanza. También estoy segura de que ningún performer se hace por generación espontánea, como ningún libro surge de la nada. Los libros surgen de los libros, las pinturas surgen de las pinturas, y el